Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. Raúl Santana estaba sentado en la habitación de los internos, apoyando con cansancio su espalda, rígida de tanto estar de pie, contra la suave felpa de un pequeño sofá. La operación duró más de 6 horas. Al principio todos pensaron que el tipo que había sido traído con una terrible herida de cuchillo simplemente no sobreviviría. Sin embargo, Raúl fue lo suficientemente profesional como para evitarlo. Aún así, no fue en vano que el doctor Santana fuera considerado un especialista de primera clase, uno de los pocos en el país que asumió los casos aparentemente más intratables. Aquí también, de acuerdo con todos los indicadores de riesgo, la posibilidad de salvar al paciente se redujo quizás a 0. Se había perdido demasiada sangre y tiempo. Pero Santana no solo logró salvar la vida del tipo, sino que logró coser la herida de tal manera que la cicatriz no solo no arruinaría su apariencia, sino que por el contrario la mejoraría. No es broma. Durante un juego que representa peleas de espadas medievales, el paciente se cayó sobre su propia arma y casi sobre su rostro. El cuello y toda la mejilla derecha del tipo fueron severamente cortadas. Las arterias y los nervios milagrosamente no fueron dañados por la hoja del sable de la espada. Los especialistas de la ambulancia llevaron al moribundo directamente a una clínica privada, donde Santana trabajaba. Entendieron perfectamente que en un hospital público no tendrían tiempo para ayudar al niño. Raúl era casi una leyenda viviente en los círculos médicos, y por lo tanto los médicos tenían esperanza de que el cirujano pudiera crear otro milagro, y no se equivocaron. Sin embargo, pocas personas podrían imaginar cómo se le daban tales milagros a un cirujano tan brillante. Raúl solo tenía 47 años, pero a veces se sentía como un anciano de 100 años. Cuando se enfrentaba a un caso realmente difícil, el hombre invertía en salvar a tal paciente no solo sus habilidades profesionales, sino absolutamente toda su fuerza mental. Es por eso que a veces se le llamaba arcángel, en alusión a un cierto poder místico que estaba en manos del cirujano en el momento en que otro paciente en estado crítico estaba en sus manos. El doctor Santana luchó por cada vida humana hasta el final y nunca se fijó el estado económico de los pacientes. Gracias a doctor Raúl hubo decenas de vidas salvadas. Además, a menudo capacitaba a personal joven en el Ministerio de Emergencias y allí daba conferencias sobre primeros auxilios en situaciones extremas. Por esto, los colegas respetaban inmensamente al doctor Santana y a veces se sorprendían de su eficiencia. Si era necesario, el cirujano podía permanecer en la clínica durante días, observando el estado de un paciente en particular. Sin embargo, esto no significaba en absoluto que Raúl Santana fuera una especie de robot viviente. Por el contrario, su lado emocional no se desarrolló peor que el intelectual, y por lo tanto, el especialista a veces tenía que contenerse con una dificultad increíble para no estar imbuido de sentimientos por las personas cuya vida, por culpa de un accidente fatal, resultó depender completamente de sus dotes médicos. El cirujano absorbió el amor por la medicina, como dicen, como leche materna. Los padres de Santana trabajaron como médicos en el Hospital Nacional y su padre, además, participó en varias operaciones especiales en zonas de combate como médico de campo militar. Toda su vida, el padre y la madre de Raúl Santana se dedicaron a cumplir el juramento y deber médico. Larisa Córdoba, la madre de Raúl, trabajó la mitad de su vida como cirujana plástica, pero no en el sector privado, sino el público.
corregía defectos que tenían personas en diversas situaciones traumáticas o por cambios hereditarios en su cuerpo cuando la genética de repente les jugaba una mala broma a las personas y tenía un efecto extremadamente perjudicial para su apariencia. La doctora Larisa de Córdoba trabajó exactamente hasta el momento en que le diagnosticaron artritis en las articulaciones de la muñeca. Cada día le resultaba más y más difícil sostener instrumentos quirúrgicos en sus manos y no podía permitirse arriesgar la salud y la vida de sus pacientes, por lo que se retiró voluntariamente casi de inmediato después de recibir el diagnóstico tan decepcionante para ella. Santana, por lo que podía recordar, siempre admiró a sus padres, por lo que nadie se sorprendió especialmente cuando, después de la escuela, al igual que ellos, decidió conectar su vida con la medicina. Afortunadamente, desde la infancia, el padre y la madre inculcaron en su hijo los conceptos y valores morales correctos, en particular la capacidad de respetar y aceptar cualquier vida humana, independientemente de cuánto dinero haya en la billetera del dueño de esta misma vida. En muchos sentidos, este enfoque afectó la actitud del joven Raúl hacia el dinero. No se puede decir que él persiguiera particularmente la riqueza y el bienestar material. El chico tenía suficiente de lo que ya tenía. Satisfecho con lo esencial, el joven Santana aprendió a no dividir a los pacientes en ricos y pobres. Si una persona necesitaba ayuda con urgencia, incluso si era la persona sin hogar más pobre, Raúl tenía que brindar esta ayuda y la brindó sin ningún desprecio. Este enfoque, en cierta medida, conmocionó a sus colegas de entonces. Santana, que al principio trabajaba en el hospital más común de la ciudad, realmente no estaba de acuerdo con el médico jefe cuando a altas horas de la noche a veces había pacientes que acudían a ellos sin documentos y sin un lugar de residencia determinado. Sin embargo, el joven cirujano no se preocupaba en absoluto por esto y a pesar de los reproches del médico jefe, trataba de hacer todo lo posible para que, después de un tiempo, esos pacientes pudieran salir de su hospital sanos y, como dicen, andando con pie derecho. Lo que realmente no le gustaba a Santana en ese hospital eran los sobornos. Este hombre tenía su propio código de honor, donde esta palabra tan delicada estaba escrita en letras rojas. Él vio demasiados casos en los que los padres ricos de los jóvenes estudiantes imprudentes literalmente le daban fajos de dinero al jefe del departamento y de algunos otros médicos solo para que dejen ir a su hijo o hija negligente después de una monstruosa sobredosis. O, por el contrario, querían comprar un lugar en la cola de espera para recibir un trasplante de órganos vitales, mientras que otras personas comunes y corrientes tenían que esperar su turno durante años. Todo esto causaba un disgusto imposible de disimular a Santana, pero aún más desprecio sentía por los mismos médicos que no dudaban en aceptar estos sobornos, poniendo así una vida por encima de otra. Una vez, el cirujano desde su corazón le expresó todo esto a uno de sus viejos conocidos y ex colegas, quien ha estado en el sector privado desde hace varios años. Invitó a Raúl Santana a una taza de café con motivo de una reunión de festejo y escuchó con interés su opinión sobre los especialistas corruptos. «Eso es el colmo, Benja», se quejó Raúl a su amigo sobre sus colegas. «Y la parte más triste de todo, ¿sabes cuál es?» «Sí, pasa lo mismo en casi todos los hospitales. Pero nosotros trabajamos en la capital, representamos, se podría decir, el rostro de la medicina nacional. Me avergüenzo de ellos y no los puedo entender». «¿Qué hay que entender, Raúl?», Benjamín sonrió con tristeza a su amigo. «Aquí la explicación es muy sencilla. Necesitan dinero. Eso lo dice todo. Usted mismo sabe cuáles son los salarios ahora en el sector público. Y después de la optimización que pasó con el presupuesto nacional,
En general, no me corresponde a mí explicarle. Exactamente, es por eso que entré en el sector privado. ¿Cómo comenzó todo este tema de mi clínica? Por supuesto, tuve que pedir un préstamo. Pero, ¿qué puedes hacer? Hoy en día no se hace un solo negocio decente sin préstamos, especialmente una clínica privada. Solo el equipo costó varios millones. Y también hay que pagar impuestos. Los hombres hablaron un poco más sobre el tema de la atención médica moderna, después de lo cual el ex colega inesperadamente le ofreció a Santana que se fuera a trabajar para él. Raúl estaba bastante sorprendido por tal propuesta. No lo sé, Benjamín Carranza. ¿Qué puedes decir a eso? Santana vaciló. No es lo mismo trabajar en una clínica privada que trabajar en el sector público. Sus estándares son más estrictos y, en general, ¿puede acostumbrarse usted a mi política? Benjamín solo sonrió con picardía a su viejo amigo. Que los estándares son más estrictos. En eso tienes razón. Porque, claro, después de todo, no te graduaste de una escuela vocacional, ¿verdad? Toda la capital ya ha oído hablar de tus logros. ¿De qué sirve mantener a un especialista tan valioso como tú con una ración de hambre en un hospital estatal? Créeme, nuestro día laboral no es diferente del suyo. La única diferencia es que los pacientes saben a dónde van y que tendrán que pagar para visitarnos. No hay sobornos ni nada, porque todo ya ha sido pagado. Todo se lleva en orden, ¿entiendes? Y el resto son los mismos pacientes, los mismos problemas, solo que en lugar de burocracia hay una etiqueta de precio bastante específica. Raúl sacudió el cabeza indeciso. Pero, ¿qué pasa con la gente común? Benjamín inclinó la cabeza en comprensión, mientras cortaba con confianza un pastelito servido con café en su plato de china. Para ser honesto, no los tenemos muy a menudo. Sin embargo, y confiadamente se llevó a la boca un trozo de postre acompañándolo con un gran sorbo de una oscura bebida aromática. En este caso, nuestra clínica tiene una cuota especial. Por ejemplo, si todos los hospitales están ocupados, o si el paciente ya no tiene tiempo y existe el riesgo de muerte prematura, dichos pacientes se nos envían por defecto. No tienen que pagar por nada. Tenemos la oportunidad de hacer algo bueno sin cargar económicamente a una persona. Es una filosofía interesante, dijo Santana arrastrando las palabras pensativo. Tú mira, esto es lo que debes pensar, Raúl. Piénsalo durante una semana y si te decides, llámame. Te dejo una tarjeta de visita. Realmente necesitamos especialistas de tu nivel. El salario no te vendrá mal, te alcanzará no solo para el café. El conocimiento que tienes vale su peso en oro. Sí, y tu intuición médica es de Dios. Esto ahora es muy raro, créeme. Sería un pecado si desperdicias tu talento en años de trabajo en un hospital podrido. Santana más tarde recordaba a menudo esa conversación. En cierta medida, Benjamín resultó tener razón. Si no hubiera acudido a él, entonces no se sabe qué habría sido de su carrera ahora. De hecho, podría suceder que los mejores años de su trabajo, de joven cirujano en este momento, pudieran desperdiciarse en interminables enfrentamientos con los gerentes completamente corruptos de ese hospital de la ciudad. No hace mucho tiempo, este hombre vio en Internet un extenso reportaje que exigía el cierre de esta nefasta institución y el arresto de su médico jefe. Y nuevamente, la intuición de Raúl Santana no lo defraudó. Resultó que durante varios años el director de hospital había estado comerciando ilegalmente con órganos de donantes extraídos ilegalmente de pacientes fallecidos. Cuando el rostro de su ex jefe del departamento apareció en las noticias, Santana incluso se contrajo con disgusto. Ahora, Raúl Santana ha estado trabajando con éxito en la clínica de su amigo durante más de 15 años. Y todo este tiempo,
Ha tratado periódicamente a ciudadanos completamente comunes y absolutamente gratis. En esta parte del acuerdo, Benjamín no le mintió. Esta cuota realmente existía y, debido a ella, Santana tuvo más de una vez la suerte de salvar a muchas personas buenas. Si en el ámbito profesional Raúl era más que exitoso, en su vida privada, desafortunadamente, todo era exactamente lo contrario. Su mujer, Teresa, dejó al cirujano hace 5 años, cuando ya no era posible ocultarle a su marido sus numerosas infidelidades. Trabajando como gerente de relaciones públicas en una gran compañía de medios y publicidad, Teresa a menudo ayudaba al director de la clínica, el mismo Benjamín, en la preparación de anuncios y conferencias de prensa que podrían volver a elevar el prestigio de su institución entre el público secular. Al principio, el propio Raúl incluso se alegró de tal iniciativa de su esposa. Cuantos más patrocinadores y mecenas pudieran atraer a su lado, mayor sería la cuota, dentro de la cual Santana podría salvar a la gente común. Sin embargo, el problema vino de donde no lo esperaban. Muy pronto, Raúl comenzó a notar que su esposa se quedaba demasiado tiempo en las reuniones y en los llamados almuerzos de negocios. La mujer comenzó a pasar periódicamente la noche fuera de la casa, o llegaba incluso más tarde que el propio Santana, y además no siempre en un estado sobrio. Teresa respondía a todas las preguntas de su esposo de la misma forma. ¿Estaba ocupada? ¿O, oh mi amor, tuve una reunión tan difícil, un horror? Pues por eso fuimos con las chicas del departamento financiero al café, para relajarnos un poco. ¿Qué te pasa? Solo me bebí un par de copas. Así pasaron 3 años, durante los cuales Raúl se vio constantemente obligado a soportar la ausencia periódica de su esposa y, como resultado, un drama. Todo se resolvió de manera bastante inesperada. Una vez que el cirujano asumió un turno de día después de otra larga noche de insomnio. Teresa simplemente no estaba en casa, y su teléfono constantemente le decía a Raúl con la voz de un contestador automático que su esposa no estaba disponible en ese momento. Mientras caminaba por el departamento de fisioterapia, de repente escuchó una voz familiar proveniente de la sala de los médicos residentes. Al escuchar involuntariamente los sonidos de risas y besos, Raúl se sorprendió al reconocer la voz de su esposa. Superando con pasos rápidos la distancia que quedaba hasta la sala de residentes, Santana abrió la puerta con un movimiento brusco. Lo primero que llamó la atención del cirujano fue una mesa de centro de cristal, sobre la cual estaban bellamente dispuestas una botella de vino y 2 copas. Cerca había un plato de lonchas de queso y una caja abierta de bombones. En uno de los vasos había restos de lápiz labial, cuyo color le resultaba dolorosamente familiar a Santana. «Raúl, ¿qué haces aquí?», escuchó en el siguiente segundo el grito indignado de su esposa. El cirujano alzó lentamente la mirada a su esposa semidesnuda, escondida tímidamente detrás de una bata médica blanca. Sentado a su lado, desalentado por la situación, estaba un joven fisioterapeuta, con quien Raúl se reunía periódicamente en el comedor y discutía las últimas noticias del mundo del deporte. Ambos hombres eran muy aficionados al fútbol y al hockey. El tipo bajó la mirada tímidamente, ya que no tenía sentido decir algo y poner excusas en este caso. «¿Qué estoy haciendo aquí?» «Tere, en realidad, Nicolás y yo», señaló con la cabeza al fisioterapeuta, «ambos trabajamos aquí. ¿Qué has estado haciendo con él todo este tiempo?» «Nico, ¿por qué estás en silencio como un mudo?». Teresa empujó con el hombro a su amante repentinamente adormecido. «Dile algo». «Raúl Santana, tú... esto es
Disculpa, la verdad es que Teresa y yo hemos estado saliendo durante mucho tiempo. Simplemente no queríamos preocuparte de más. Ya tienes suficiente con estas cirugías tuyas. Todos los días son estresantes. El fisioterapeuta alcanzó vacilante su camisa, tratando de abrocharse los botones con los dedos temblorosos. Raúl solo sonrió amargamente. Todos los días son estresantes, repitió las últimas palabras del tipo. Eso es seguro. Tú, Nicolás, prepárate para trabajar con calma. De lo contrario, el jefe del departamento vendrá ahora y te encontrará aquí en esta forma. No es bueno de ninguna manera. Contigo, Teresa, hablaremos en casa. Y por favor, llega a tiempo hoy. Habiendo dicho esto, Raúl salió silenciosamente de la sala de internos bajo el ceño fruncido de su esposa infiel, permitiéndole a él y a su amante ponerse en orden sin miradas indiscretas de fuera. Por la noche, una conversación desagradable esperaba a los esposos en casa. Para gran disgusto de Teresa, Raúl no le dio escenas violentas y escándalos con platos rotos. El hombre solo quería saber por qué su esposa de repente decidió que sería mejor estar con otro que con él. Por supuesto, estaba increíblemente herido. Después de todo, este tipo de traición duele mucho. ¿Por qué? ¿Y no lo piensas tú mismo?, preguntó su esposa en tono burlón. A veces me parece que no te importa nada si estoy en casa o no estoy. Has descansado en este trabajo tuyo y no notas nada alrededor. Yo necesitaba tu atención, ¿sabes? Amor, Dios lo bendiga. Tú mismo no sabes realmente si me amas y nunca lo hiciste. Pero al menos podrías recordar que tuvimos un aniversario de bodas la semana pasada. ¿Podrías? Pero todavía no estoy vieja, Raúl, y Nicolás, como nadie, me ayudó a sentirlo. ¿Sabes que ya llevamos 3 años juntos? Santana sintió sus manos entrelazadas sobre sus rodillas envueltas en un frío helado. Levantó lentamente la mirada hacia Teresa. ¿3 años? Preguntó con voz ronca. ¿Y estuviste en silencio todo este tiempo? ¿Pero por qué, Tere? ¿Para qué? La esposa solo agitó su cabello rubio con disgusto. Sí, Raúl, porque esperé hasta el final que tal vez sospecharías algo. Comenzarías a tener celos de mí. Al final, aún esperaba que tuviéramos un hijo. La mujer se secó rápidamente una sola lágrima de su mejilla. Pero está claro que no tendrás hijos en lo absoluto. Todo se ha acabado. Te han acabado tus operaciones. Trabajas las 24 horas de pie. ¿Qué es eso? Presta atención a tu esposa. El tema de los hijos siempre ha sido enfermizo para los Santana. Casi todos los 20 años que la pareja vivió junta, constantemente intentaron tener un hijo. Pero la pareja no tuvo éxito. Incluso la fecundación in vitro, por la que Teresa pasó 4 veces, no ayudó. La mujer culpó a su esposo por lo que sucedió todo el tiempo, insinuando la incapacidad del hombre para tener hijos. Sin embargo, no importaba cuántos exámenes tuvo el cirujano a este respecto. No encontró ningún problema especial. En cuanto a Teresa, se opuso categóricamente incluso a la idea misma de que algo pudiera estar mal con ella. Sorprendentemente, sus análisis tampoco mostraron nada especial. Es decir, la razón de la falta de hijos de la pareja radicaba en otra cosa. ¿Han pensado que no han podido tener hijos todos estos años solo porque pueda haber una banal incompatibilidad fisiológica entre ustedes? El médico que lo observó una vez le preguntó a Raúl. ¿Eso es? El cirujano no entendió del todo. ¿Estás diciendo que no somos compatibles? No realmente, advirtió al hombre ahora ansioso. Verás, a veces sucede que los cónyuges se aman, pero no pueden tener hijos. Y no porque tengan algunos problemas de fertilidad en la familia.
aunque esta opción tampoco está excluida, sino porque sus cuerpos no reaccionan físicamente entre sí de la manera necesaria para crear descendencia. La naturaleza, por así decirlo, insinúa a las personas que es mejor ni siquiera lo intenten, ¿sabes? Aún así, nada bueno saldrá de ello. Su cuerpo y el cuerpo de su esposa pueden sintonizarse inicialmente de maneras completamente diferentes y, por así decirlo, la sincronización es simplemente imposible. Raúl salió de la clínica ese día inmerso en una profunda reflexión. Quizás había algo de verdad en las palabras de la especialista en fertilidad. Después de todo, él y Teresa nunca se amaron realmente. Y si no hay amor, ¿por qué en este caso deberían nacer niños en su familia? A partir de ese momento, que su esposa comenzó a interesarse activamente en la clínica donde él trabajaba y cada vez más demorarse en las reuniones en su oficina. Habiendo estimado todos los términos, Santana se dio cuenta de que aquí Teresa definitivamente le estaba diciendo la verdad. Sus traiciones habían durado un poco más de 3 años. «Tomé una decisión, Santana», dijo su esposa con voz temblorosa. «Mañana empacaré mis cosas y me mudaré a vivir con Nicolás. Pediremos un divorcio tan pronto como lleguen los documentos para la división de bienes. Y no te preocupes, no reclamaré tu casa de campo. Tú mismo métete con tus tomates allí». La voz aguda de su esposa trajo al cirujano de sus recuerdos al momento presente. Raúl sabía bien que a Teresa nunca le gustaba meterse con los canteros y desmalezar, y por eso tomó lo que dijo su esposa con bastante ironía. «¿Sabes? Tal vez tengas razón», dijo Raúl al fin. «Hemos vivido juntos durante tantos años, pero no hemos visto la felicidad. Haz lo que sabes. Espero que encuentres la felicidad que tanto esperas con Nicolás». La esposa cumplió su promesa y se fue al día siguiente. Es cierto que nunca logró atrapar su felicidad femenina tan esperada. Después de un par de meses, por una razón desconocida, Nicolás abandonó su clínica y se mudó a otra ciudad. Teresa, por supuesto, fue la última en enterarse de esto. En este momento, ella y Raúl ya habían logrado vender de manera rentable un departamento común. Y con el dinero recibido durante el divorcio, Santana adquirió un bonito estudio, no lejos de su lugar de trabajo. Le regaló el coche a su mujer y ahora se iba al trabajo a pie, viendo en ello, ante todo, preocupación por su propia salud. Teresa, después de la repentina traición de Nicolás, trató de arreglar los puentes quemados con el propio Raúl. Sin embargo, Santana no deseaba ingresar al mismo río por segunda vez. Por ello, la propia ex esposa pidió a las autoridades de salud un traslado al norte de la capital para alejarse de los malos recuerdos y tratar de empezar de cero la segunda mitad de su vida. Raúl Santana, por su parte, también percibió la inesperada ruptura de su ex esposa con su amante como un nuevo intento de mejorar su propia vida. Ahora que ya no estaba agobiado por las preocupaciones constantes sobre su ex esposa, podía concentrarse por completo en su amado trabajo. La inmersión en la vida cotidiana médica hasta cierto punto ayudó a que la herida espiritual de Santana sanara. Salvando vidas humanas todos los días, el cirujano parecía estar tratando de probarse a sí mismo que todavía podía traer beneficios a este mundo, y que el resentimiento contra una mujer no podía opacar todo lo bueno que aún quedaba en su vida. A veces, sin embargo, al regresar a un departamento vacío, Raúl Santana comenzó a experimentar agudos ataques de soledad, sumergiéndose involuntariamente en un abismo de recuerdos. Sentado en la noche frente a la ventana abierta, el médico recordó los tiempos de su juventud estudiantil, ese momento dulce y al mismo tiempo amargo, cuando se amaba a sí mismo y era amado por una chica maravillosa que le dio mucho al entonces estudiante de momentos alegres e impresionantes. Sin embargo, esos días quedaron atrás, y ahora para Santana el significado de toda su vida era la práctica médica.
La clínica se convirtió casi en un hogar para el hombre, donde pasaba la mayor parte de su tiempo. La segunda mitad, el cirujano prefirió pasarla con su perro fiel, Chapulín, quien se convirtió en un verdadero soporte emocional para él. Raúl Santana recogió a Chapulín cuando era un cachorro. Encontró al cachorrito en algún portón camino del trabajo. El pequeño cachorro gemía en voz alta. Era evidente que había abierto los ojos recientemente, pero por voluntad del destino se quedó solo. Santana sintió pena por el perrito hasta el punto de sentir dolor en su corazón, por lo que decidió albergarlo y quedarse con él. Al principio, el hombre incluso tuvo que alimentar al cachorro con leche de un biberón, pero muy pronto el cachorro creció y comenzó a comer comida normal para perros, lo que facilitó la vida de su eternamente ocupado dueño. En el trabajo a menudo se reían del cirujano diciendo que en su vejez finalmente ha tenido un hijo, aunque con cola y 4 patas. Santana solo se reía. Ahora tendrá un verdadero amigo que no lo dejará caer en el abismo de la nostalgia y la autoflagelación. Chapulín creció y se convirtió en un perro fuerte y apuesto, con un pelaje abigarrado y un gran cuello de piel que lo hacía parecerse un poco a la raza husky. Los grandes ojos marrones en su rostro estaban densamente bordeados con un borde negro. De eso, debido a esta característica que le dio al perro un parecido con el actor estadounidense Charles Chaplin, cuando aún era un cachorro recibió su apodo Chapulín del dueño. El perro, todas las tardes o mañanas, según el deber de Santana, saludaba al hombre con ladridos de alegría y moviendo su magnífica cola. Al mismo tiempo, Chapulín reaccionaba muy sutilmente al estado de ánimo de su maestro, y siempre adivinaba exactamente cuándo se le debía acercar para pedirle que jugara y cuándo debía estar tranquilo y darle un descanso al cansado cirujano. Santana adoraba a su compañero de 4 patas. Parecía que se entendían sin decir palabras. En su tiempo libre, a menudo caminaban por el parque central de la ciudad y muchos amantes de los perros, al verlos desde lejos, les devolvían el saludo felizmente, invitándolos a hacerse compañía. Una vez paseando por la ciudad con Chapulín en su día libre, Santana fue testigo de una imagen bastante extraña. Al pasar por la estación de autobuses, a Raúl Santana le llamó la atención una joven embarazada que hablaba de algo con un taxista. Los conductores que se ofrecen sus servicios a precios competitivos se alinean a lo largo de la carretera, llamando a los visitantes y atrayendo a los ciudadanos que se apresuran a realizar sus quehaceres. Santana nunca habría mirado en dirección a esa extraña, si no fuera por un perro. La futura madre estaba vestida muy pobremente, casi con harapos. Una vieja chaqueta azul estaba desgastada hasta los codos a agujeros. Una falda larga con una banda elástica no era más que una pieza de lana de la más barata, que se dispersaba desde su fragilidad sobre la ya protuberante barriga de la chica. La imagen se complementaba con zapatillas viejas de suela plana, claramente encontradas en la basura, y medias tejidas de diferentes largos. En manos de la mujer embarazada, un pequeño ramo de claveles modestamente acurrucado. Sobre su cabeza, protegiéndola del húmedo viento primaveral, ondeaba un simple pañuelo gris. La chica, entre lágrimas, le rogó a una de los taxistas que la llevara a algún lugar, que el cirujano no escuchó. Pero los conductores respondían a todas sus súplicas de la misma manera. «Escucha, niña, no dejas que la gente honesta gane dinero, ¿eh? Dijeron, te llevaré por al menos 400 pesos. ¿Entendido?» Un hombre con acento oriental estaba claramente molesto por la persistencia de la intratable clienta. «Pero solo tengo 200», casi sollozó la muchacha. «Por favor, ¿qué está haciendo en un día como este? Realmente lo necesito, ¿sabe? Pronto tal vez no me será posible salir a ningún lado». La mujer embarazada miró al conductor, acariciando con cuidado su vientre que sobresalía por debajo de la falda. «Morales,
¿Por qué estás de pie hablando con esa mendiga? Se acercó al segundo conductor. Hay algo que no entiendas, desgraciada. ¿Quieres quedarte con tu hijo? La niña se sorprendió por tal rudeza y solo pestañeó con sus enormes ojos, asintiendo afirmativamente. Bueno, ya está. Se ha ido de aquí, entonces. El hombre se topaba a su espalda, acercándose amenazadoramente. O tal vez quieres pagar de otra forma. Santana se acercó rápidamente a la mujer embarazada, protegiéndola con la espalda del conductor insolente. Chapulín ladró con fuerza, obligándolo a retroceder. «¡Hey, hombre! ¿Qué quieres?» «Nada», respondió Raúl Santana con calma. «Deja de amenazar a la muchacha. De lo contrario, llamaré a la policía ahora y todo tu coqueteo se esfumará instantáneamente». El descarado conductor, en respuesta, solo levantó las manos en un gesto conciliador, diciendo que no necesitaba problemas. Santana, por otro lado, se dio la vuelta para mirar a la muchacha embarazada y, sacando la billetera de su chaqueta, sacó 300 pesos, después de lo cual se los entregó a la muchacha asustada. «Aquí, tómalo. Veo que realmente necesitas estar en ese lugar. Morales te llevará sana y salva. ¿No es así, Morales?» El cirujano miró con tristeza al chofer de aspecto oriental, quien hace un minuto intentaba deshacerse de la mendiga. «Y claro, por supuesto. Por supuesto la llevo, ¿por qué no? Hay dinero, hay un camino. Siéntate, chica, relájate». El conductor trató de sonreír débilmente, pero no lo hizo muy bien. «¿De verdad es para mí?», preguntó sorprendida la extraña embarazada a Raúl Santana. «Dios, muchas gracias. Te lo devolveré, lo prometo. ¿Me escribes tu dirección? Te lo mando por correo». «Cálmate», el hombre la interrumpió. «No necesito nada de ti. Esto es insignificante para mí, pero es mucho más importante para ti ahora». El cirujano estaba un poco sorprendido por la muestra tan sincera de gratitud. Después de todo, él, por su parte, mostró simpatía puramente humana por la muchacha, y por supuesto lo hizo sin pensarlo 2 veces, sin esperar algo a cambio. Olfateando su nariz por las lágrimas que se aproximaban, la futura madre dijo con voz temblorosa: «Gracias de nuevo. Hoy es un día muy especial para mí, el cumpleaños de mi madre, así que quería hacerle un regalo». Avergonzada, miraba a su inesperado benefactor directamente a los ojos. Parecía tener 20 años. Raúl Santana simplemente se encogió de hombros. «Por supuesto, depende totalmente de usted en qué gastar este dinero. Solo tenga cuidado, por favor, en su estado debe evitar emociones demasiado fuertes». La muchacha sonrió un poco, después de lo cual se subió al taxi. En ese momento Morales ya había logrado abrir la puerta frente a ella. Santana con su perro salió a caminar, lanzando una última mirada de advertencia a los taxistas que quedaban en la carretera. De camino a casa, el cirujano escuchó el teléfono vibrar insistentemente en el bolsillo de su chaqueta. Mirando a la pantalla, el hombre asintió con satisfacción. Lo llamó un detective privado, a quien contrató hace un par de meses para obtener información por sí mismo. «Hola, Raúl Santana. Le llama Víctor Chávez, agencia de detectives Dalia. ¿Lo recuerdas?» «Por supuesto», estuvo de acuerdo Santana. «Para ser honesto, no esperaba que los resultados fueran tan rápidos. ¿Encontraste algo?» Al otro lado del teléfono se rió con aire de ironía. «Encontré, y no algo, sino mucho algo, Raúl Santana. No tienes idea de cuánto polvo tuve que tragar en los archivos de la ciudad y cuántas cartas barajé para encontrar la información que necesitabas». «Es por eso te pagué un anticipo tan generoso, Víctor Chávez», replicó en respuesta. «Espero que haya algún dato específico». «Sí, ahora le envío un archivo. Todo lo que quería saber se encuentra ahí». Un segundo después, el teléfono del cirujano emitió un pitido suave, anunciando la llegada de un nuevo correo electrónico. Después de abrirlo, Santana encontró un archivo de texto y en el interior estaba estructurada toda la información que necesitaba. Los resultados de la investigación se recopilaron al final en una lista separada. El detective se apresuró a expresarle lo más importante a su cliente.
Me temo que tendrá que ir al cementerio. Callejón número 8, fila 26, tercera tumba a la derecha. Allí está enterrada tu primer amor. 20 años hace. Santana agradeció a Sánchez y le aseguró que el resto de la tarifa se acreditaría en su cuenta en un futuro próximo. Luego de eso, el cirujano llevó a Chapulín a su casa, lo llenó de comida y luego tomó un discreto auto que alquiló, en el que se dirigió al cementerio, señalado en el informe. El viento era muy fuerte ese día. Envuelto en las faldas de su abrigo oscuro, Raúl Santana deambulaba por el cementerio, buscando la tumba de su única mujer amada entre cientos de lápidas grises. Pronto se las arregló para encontrar el lugar correcto. Para sorpresa del cirujano, la tumba de su amada estaba bien cuidada. La cerca había sido pintada de negro recientemente, sin escombros, un monumento de mármol limpio y modesto, con un inserto de retrato de una serpentina que representaba a una mujer feliz que sonreía mucho durante su vida. Flores frescas yacían sobre la tumba. Un ramo de claveles rojos que por alguna razón le parecía vagamente familiar a Raúl Santana. ¿Usted? ¿Qué está haciendo aquí?, se escuchó una voz femenina no muy lejos de Santana. Al darse la vuelta, vio a la muchacha muy embarazada a la que le había dado dinero para un taxi esta mañana. En las manos de la niña había una botella con agua y un trapo. Obviamente iba a limpiar esta tumba en particular. Santana sintió que la cabeza le daba vueltas violentamente, sintiendo que un estado de shock estaba a punto de cubrirlo como una ola. El hombre, en voz baja, le preguntó a la mendiga: «Espera, ¿quién eres? ¿Quién eres tú para esta mujer?» La mujer embarazada solo miró inexpresivamente a Raúl Santana. Dejando la botella en el suelo, se limpió las manos sucias en el dobladillo de la falda antes de responder. «Pues esta es mi madre, María del Carmen Sosa. Murió hace 20 años, cuando yo tenía 2 o 3 años, no recuerdo exactamente». «¿La conocías, verdad?» Solo entonces Santana notó cuánto se parecía esa desafortunada chica al primer y único amor de su vida. El mismo cabello castaño ondulado que caía sobre sus hombros en una espesa cascada. Los mismos enormes ojos grises, que tenían una característica única. En momentos de felicidad adquieren el tinte azulado más claro. La misma piel blanca como la nieve, casi de porcelana. Raúl Santana podría jurar que era tan suave y aterciopelada al tacto como la de su madre. «¿Y tú, cómo te llamas?». Conteniéndose con lo último de sus fuerzas, el cirujano le preguntó a la muchacha. «Milena Sosa». Todavía mirándolo con desconcierto, respondió la joven madre. «¿Así que conocías a mi madre, o no?». Santana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas que quemaban. Imágenes dolorosas de su propio pasado comenzaron a aparecer ante la mirada interior del hombre. Había exactamente la misma cantidad de alegría y amor en él, cuanto sufrimiento y decepción. Con María del Carmen, Raúl Santana se reunía en el comedor más común. Él estaba entonces en su 5º año de Universidad de Medicina y soñaba con una carrera como cirujano cardíaco. En los descansos, Raúl y sus amigos a menudo buscaban en un comedor pequeño pero acogedor que estaba ubicado a un par de cuadras de su universidad. Fue allí, en la fila de la caja, donde la vio por primera vez. Una muchacha con una melena de cabello castaño y ojos infinitos con color de un cielo gris. «¿Tomarás pasteles?». Entonces Raúl le preguntó a la chica que estaba de pie al frente, mirando de reojo con cautela las 2 últimas tartas, sentada sola frente a una vitrina con pasteles. «Depende de con qué sean estos pasteles», le respondió el desconocido sonriendo. «Si por ejemplo con papas así o con frijoles, definitivamente no, pero si son con pollo o mermelada, entonces sí». «Uf, gracias a Dios», Raúl exhaló con alivio.
Estos son solo con papas. No pensé que la repostería sería tan interesante para los estudiantes de medicina, bromeó la muchacha riendo a carcajadas. Raúl estaba escaldado como agua hirviendo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el estudiante asombrado por la observación de la muchacha. Ella solo sonrió astutamente en respuesta. Bueno, el asunto aquí no es complicado. De ustedes médicos, el alcohol médico está a una milla de distancia y huele a todo tipo de medicamentos. Si no fuera por las ventanas abiertas, podrías asfixiarte. La muchacha volvió a reír y Raúl deseaba escuchar el sonido de su voz para siempre. El mismo día, los jóvenes regresaban a casa de las clases que tenían juntos. El joven Santana se ofreció voluntariamente para acompañar a la chica a su barrio. María del Carmen estudió en una escuela vocacional, especializándose en costurera. Sabía muchas cosas interesantes sobre las características de las telas y la construcción de diseños ganadores en la ropa, y realmente esperaba que algún día pudiera convertirse en una verdadera diseñadora de moda. La alegría y la determinación de la muchacha impresionaron mucho a Raúl, por lo que pronto ni él mismo se dio cuenta de cómo se enamoró perdidamente de ella. María del Carmen Sosa correspondió a los sentimientos de él, y un fuego de verdadera pasión juvenil que todo lo consumía estalló instantáneamente entre la pareja. A Milena le gustaban las historias divertidas de Raúl sobre su práctica médica, y realmente quería que él pudiera lograr todo lo que quería lograr para sí mismo en los próximos años. El único punto oscuro en la vida de la muchacha eran sus propios padres. Dio la casualidad de que la futura diseñadora de modas creció en una familia de alcohólicos y marginados. Su madre era una gran alcohólica y debido a su situación extremadamente difícil con el dinero, a veces vendía su propio cuerpo para conseguir algunas bebidas más y al menos algo de comida. La niña no tenía un padre como tal. Solo había un padrastro, igual de alcohólico que su madre, pero con una adicción aún más dañina, los juegos de cartas. Al final, llegó al punto en que solo quedaron paredes desnudas de los muebles de su apartamento y un armario vacío. Los padres de Milena vendieron absolutamente todo. Al principio, la niña todavía trataba de controlar de alguna manera el alcohol de su madre e incluso trabajó como asistente de corte en un taller local, tratando de inspirar a sus padres a volver a la vida normal con su ejemplo. Sin embargo, muy pronto Milena se dio cuenta que el alcohol en la mesa y el dinero en el bolsillo para jugar a apostar son mucho más importantes para sus padres y consideran a su hija exclusivamente como el único sostén de la familia. La niña no toleró ese estilo de vida y dejó a sus padres para vivir con su abuela. Ella aceptó calurosamente a su nieta. Ella, como María del Carmen, durante mucho tiempo trató de influir en su desafortunada hija, pero todos sus intentos terminaron de la misma manera. La madre de la niña se mantenía sobria durante un par de semanas. A veces incluso echaba a su compañera de cuarto y luego se derrumbaba, y todo comenzaba de nuevo. Raúl durante mucho tiempo no supo sobre la historia de los padres de su novia, pero un pájaro en la ventana ya había logrado llevar toda la información necesaria a los padres del futuro cirujano. Naturalmente, el padre y la madre de los Santana estaban resueltamente en contra de la comunicación de su hijo con la hija de unos miserables borrachos. Por lo tanto, cuando Raúl les dijo felizmente que quería presentarles a su futura esposa, Larisa de Córdoba y Andrés Córdoba aceptaron esta noticia con hostilidad. Y olvídate de esta María del Carmen, hijo. Su madre es una mujer borracha. Larisa de Córdoba trató de razonar con Raúl. ¿Cómo vamos a mirar a la gente decente a los ojos después de eso? Pero ni siquiera la has visto.
Raúl se opuso en respuesta. Y además, no quiero casarme con sus padres, sino con ella. Por favor, denos una oportunidad. Déjame que te la presente. María es una muchacha absolutamente increíble. No es igual que sus padres. Entiende, Raúl, dijo el padre con severidad. Nadie discute el hecho de que tu María es una buena muchacha. Ella puede ser buena, pero solo ahora, mientras aún es joven. Tan pronto como alcance cierta edad, su mala sangre se hará sentir. Y entonces, hijo, no podrás hacer nada con tu herencia. Ya sabes, es ciencia. Tu papá tiene razón. La madre asintió con la cabeza. Piénsalo tú mismo. ¿Qué la transmitirá a sus hijos con esos genes? Es una tontería. Raúl sintió que la sangre le hervía en las venas de indignación. Digan lo que quieran. Y yo solo quiero vivir con María del Carmen y con nadie más. Con estas palabras, el muchacho con todas sus fuerzas golpeó la mesa con el puño y salió corriendo de la casa de sus padres. Esa noche, Raúl y María del Carmen estaban sentados en el techo de un edificio de 9 pisos, donde vivía la muchacha con su abuela. La brisa de verano alborotó suavemente el hermoso cabello de María del Carmen, haciéndolo brillar con misteriosos tintes castaños a la luz de las farolas. Los jóvenes se envolvieron en una enorme manta de lana y disfrutaron en silencio de la belleza de esa noche de junio. El futuro cirujano sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se la entregó solemnemente a la muchacha. Al abrirlo, vio dentro un elegante medallón de plata en forma de paloma, junto al cual yacía la misma cadena de plata brillando a la luz del atardecer. «¿Qué es esto?», preguntó María sorprendida y un poco avergonzada. Esto será un símbolo de nuestra eterna lealtad mutua», dijo Raúl sin aliento por la emoción, y se echó hacia atrás al borde de su cuello. Alrededor de su cuello ella tenía exactamente la misma cadena. «Dios mío, qué belleza». Amor trató sin éxito de mantener una sonrisa feliz en su rostro. Raúl le ayudó a abrocharse la joya alrededor de su cuello, después de lo cual besó suavemente a su amada. «Mi María, solo tendría que soportar un par de meses más para defender mi tesis, y eso es todo. Te lo prometo, nos casaremos tan pronto como me gradúe de la universidad. Por supuesto, la primera vez con la vivienda no será muy bueno, pero seguramente me enviarán a practicar en alguna ciudad lejana, según nos distribuyan, y ellos proporcionarán alojamiento allí. No nos perderemos, amor. Solo confía en mí, y eso es todo». «Oh, Raulito, qué soñador eres». La muchacha se rió en respuesta. «¿Y qué voy a hacer allí, en esa lejana ciudad tuya? ¿Lo pensaste? Tengo un año más para estudiar. Arreglaremos un traslado para ti», le prometió el muchacho con seriedad. «Hablaré con quien tenga que hablar. Mi padre tiene buenos contactos y definitivamente serás transferida. Además», agregó Raúl sonriendo, «incluso conservando la beca». Los jóvenes recordaron esa noche por el resto de sus vidas, porque fue la noche más feliz en la vida de ambos. Pero entonces, de repente todo se derrumbó. Aproximadamente una semana después de esta fatídica conversación, María del Carmen desapareció repentinamente. No había lugar donde su joven prometido no la buscó, tanto en la casa de sus padres borrachos como en el apartamento de su abuela, pero no pudo encontrarla. Esta última le dijo a Raúl que María había empacado sus cosas inesperadamente y se había ido. ¿A dónde y por qué? La muchacha no le dijo nada a nadie sobre esto. En la escuela de costura, Santana tampoco pudo saberlo de ninguna manera. Su amor parecía haberse perdido en el agua, sin dejar ni una sola pista sobre dónde buscarlo. Después de otra semana, los padres de Raúl volvieron a pedir una conversación.
le dijeron al tipo que su María Carmen se fue con un estafador local en una motocicleta extranjera de moda. Fue él quien la llevó a un lugar lejano, al norte del país, por lo que ya no tenía sentido para Raúl buscar a su novia infiel. Como prueba, el padre llevó a su hijo una especie de carta redactada retroactivamente. Estaba escrita supuestamente en nombre de su amada, decía que ella se iba de la ciudad para siempre y le pidió al futuro cirujano que nunca la buscara ni la molestara. Raúl recordaba bien cómo el mundo entonces pareció volverse negro y rojo para él. Odio y celos, eso fue todo lo que sintió en ese terrible momento. Habiendo creído a sus padres, el muchacho se sumergió de lleno en sus estudios y, después de haber defendido brillantemente su tesis, ingresó de inmediato a la escuela de posgrado y comenzó a combinar sus estudios con la práctica en uno de los hospitales más prestigiosos de la capital. Solo ahora, hojeando los materiales de la investigación que le envió el detective, Raúl descubrió que su madre y su padre lo engañaron descaradamente en ese momento. De hecho, María nunca había conocido a ningún motociclista. A ella, así como a Santana, se le dijo que Raúl tenía otra novia, mucho más prometedora. Por lo tanto, la costurera no tenía nada que hacer al lado de una de las familias más respetadas de la ciudad. Con el corazón roto, María se vio obligada a marcharse de verdad. Y Raúl pronto conoció a la misma Teresa, quien se convirtió en una muchacha más adecuada para él. Como resultado, el matrimonio prometedor se convirtió en largos años de cautiverio moral y físico para el cirujano Santana. Así es como los padres del joven médico, sin saberlo, lograron destruir varias vidas a la vez. El destino de María del Carmen Sosa, como descubrió ahora Raúl Santana, fue muy trágico. Ella descubrió que estaba embarazada ya después de mudarse a otra ciudad, donde no tenía amigos ni familiares. Adaptarse a un nuevo lugar fue muy difícil para María del Carmen. Ella se sentía enferma constantemente y al final tuvo que permanecer en un hospital local por el resto de su embarazo en cuidados. Desafortunadamente, un embarazo y un parto difícil paralizaron gravemente a la joven. Después de dar a la luz, María pudo vivir solo 2 años, después de lo cual murió debido a una oncología que se desarrolló en un contexto de estrés crónico. La novia de Santana se deterioró en solo unos meses y nadie pudo ayudarla. Se las arreglaron para llamar a la niña nacida Milena. Ella consideraba que los 2 años que pasó con ella fueron los más felices de su corta vida. Todo ese tiempo, María trató de ganar dinero extra como costurera en casa, haciendo reparaciones menores de ropa, y todo ese tiempo no abandonó su sueño de convertirse en diseñadora de moda algún día. Por desgracia, el mal destino dictó lo contrario. Después de la muerte de su madre, Milena, con la preservación de su apellido, fue colocada en un orfanato especializado, donde la niña pasó toda su infancia y juventud, sin tener prácticamente recuerdos de su madre, excepto los que podía deducir de la boca de los entonces vecinos de su madre. Sin embargo, la niña no olvidó ni un minuto el calor que su madre cansada e enferma aún lograba brindarle. Por eso, lo primero para la hija y su deber, tras el final de su vida en el orfanato, era la búsqueda de la tumba de su madre y poder repararla y arreglarla. Milena entonces acababa de conseguir un trabajo como cocinera en una pequeña cantina ubicada en el centro de la ciudad, y con su primer dinero erigió un pequeño pero sólido monumento a su madre, y también puso en orden la cerca, y desde luego comenzó a monitorear regularmente el aseo del último lugar de descanso de su madre. Sin embargo, la vida tranquila de Milena rápidamente comenzó a repetir giros peligrosos, dolorosamente similares al trágico destino de María del Carmen. De la misma manera que alguna vez lo hizo su madre, la niña conoció en el comedor a su futuro novio,
quien resultó ser ni más ni menos hijo de un influyente funcionario. El muchacho llegó a su tierra natal ese año para descansar de sus estudios en Londres. Entre los jóvenes todo fue rápido, como lo fue con la madre de Milena. Los sentimientos estallaron. Sin embargo, a diferencia de Raúl, su pretendiente rico no tenía prisa por proponerle matrimonio a su amada. Por desgracia, ella era solo un hermoso juguete para él, una forma de divertirse en la aburrida tierra de sus ancestros. La relación de los jóvenes rápido fue lo suficientemente lejos y Milena, al enterarse después de un tiempo sobre su embarazo, inmediatamente le contó todo a su novio. Él, por supuesto, no quería saber nada sobre el niño, habiendo ofrecido dinero a la niña para deshacerse de él. El tipo se apresuró a huir de regreso a Inglaterra, después de haberle hecho un verdadero escándalo a Milena. Durante la discusión, el muchacho le prometió a la niña que si le contaba a sus padres sobre esto, ya no podría esperar una vida y un trabajo tranquilo y apropiado en esa ciudad. Milena no era una de las tímidas. Después de la partida del desgraciado del novio al extranjero, la muchacha se arriesgó a acudir a los padres de él en busca de ayuda. Y este fue su error fatal. La familia de funcionarios, intuyendo un posible escándalo a 1 kilómetro de distancia, hicieron absolutamente todo para destruir la vida y la carrera de la muchacha. Desde entonces se le negó incluso el trabajo más simple y miserable, hasta el punto de que ni siquiera le permitió lavar los pisos. A este ritmo, Milena se encontró muy rápidamente por debajo del umbral de la pobreza, y ahora, al estar completamente sin medios de vida, se vio obligada a vagar embarazada por las calles de la ciudad, de la que no tenía forma de salir. Al escuchar la historia de su hija, Santana no pudo contener sus roncos sollozos. Después de todo, acababa de decidir buscar a su novia, a la que nunca tuvo. El caso es que hace unos meses, su padre moribundo, Andrés Santana, finalmente confesó el monstruoso engaño que él y su madre habían creado sobre la vida de su hijo y su amada novia. El propio Raúl no pudo creer de inmediato lo que escuchaba, pero cuando su padre citó algunos hechos como evidencia, el cirujano no tuvo ninguna duda de que él estaba diciendo la verdad. Después del funeral de su padre, Santana inmediatamente comenzó a buscar un detective privado adecuado y, al optar por la agente Sánchez, se arriesgó a pagarle al contado una cantidad bastante grande por adelantado para que pudiera encontrarle al menos alguna información sobre el destino de su primer y único amor. Para ser honesto, el cirujano no esperaba que el rastro que el detective pudiera sacar de la densa maraña del pasado pudiera al final no solo llevarlo a la tumba de su novia perdida, sino también darle un encuentro con su propia hija, ya que Santana ya había perdido toda esperanza de poder ser padre. ¿Por qué lloras, Raúl Santana?, preguntó Milena sorprendida. Hasta el final pensó que el hombre que le había ayudado en esa situación incómoda con el dinero era solo un viejo conocido de su difunta madre. Estoy llorando porque finalmente encontré a mi verdadera familia. Sin contener las lágrimas, dijo el cirujano. Milena, el caso es que tu madre y yo queríamos casarnos, pero las circunstancias resultaron así. En general, soy muy culpable ante ella. ¿Culpable?, preguntó con cautela la muchacha. ¿De qué? De que no pude cuidar mi propia hija. Milena, soy padre. No importa lo extraño que te suene ahora. Espero que algún día puedas perdonarme y aceptar mi ayuda. Dejando caer la botella de agua, la muchacha, sin decir una palabra, se arrojó sobre el cuello de su nuevo padre. Ella la apretó entre sus brazos y, a pesar de su protuberante barriga, se presionó contra él con tanta fuerza como pudo. Papá, papito, lo sabía que algún día me encontrarías. Incluso cuando todos los demás decían lo contrario, siempre creí, siempre. La niña levantó la vista de la mejilla de Raúl Santana, llena de lágrimas, que se limpió con el borde de su viejo suéter. Por la sorpresa, Santana se tapó la boca con la mano.
En el cuello de la niña brillaba el mismo medallón de su madre, que una vez se convirtió en un símbolo de fidelidad y amor de pareja. También en silencio, el hombre se echó hacia atrás el cuello de su propio suéter. Exactamente el mismo collar descansó alrededor de su cuello durante todos estos largos años. Milena, al ver la misma paloma plateada, se rió con alegría, y en ese momento sus ojos estaban pintados exactamente con el mismo gris azulado que su madre tenía en los momentos de sincera felicidad. Unos meses más tarde, Milena dio a luz a un niño sano y fuerte, a quien Raúl Santana llamó personalmente Iván. Ivancito fue un verdadero regalo del destino para su abuelo. El ágil y rubio niño le recordaba a Santana al mismo tiempo a sí mismo cuando era niño y a su amado amor. El niño heredó los mismos grandes ojos grises de su madre y su abuela. El padre de Milena compró su propio apartamento en el centro, no lejos de su casa, para poder ver a su hija y a su nieto todos los días. La muchacha estaba increíblemente agradecida con su padre y por su parte hizo todo lo posible para que él no dejara de sentir el cuidado familiar, el amor sincero de su hija. Después de un tiempo, cuando Ivancito se hizo un poco mayor, Milena se puso a trabajar, convirtiéndose en una verdadera chef en uno de los mejores restaurantes de la capital. En el mismo año, fue enviada a Los Ángeles para una pasantía a corto plazo, donde pudo comprender todos los secretos de la verdadera cocina de Hollywood. Y por supuesto, la niña no olvidó mimar a su padre con platos increíbles, quien desde entonces ha dejado de pasar las noches en soledad y con hambre, contento solo con la compañía de su amado perro Chapulín. Un año después, la hija de Santana conoció a un gran tipo, un interno, que estaba haciendo una pasantía en el departamento de Raúl Santana. Los jóvenes se gustaron y después de un tiempo surgieron sentimientos reales entre ellos, cuyo resultado fue una magnífica boda al estilo francés, que se celebró en el restaurante donde trabajaba Milena. El esposo se alegró de Ivancito y lo aceptó como a su propio hijo. Ahora, mientras los jóvenes disfrutaban merecidamente de su luna de miel, Raúl Santana pasaba todo su tiempo libre con su nieto. El pequeño Iván podía jugar durante horas con el peludo perro de su abuelo y no sentirse cansado al mismo tiempo. Todo porque este niño es uno de los primeros en la familia Santana y en las últimas 2 generaciones se sentía rodeado de amor y el cuidado excepcional de sus familiares. Y por lo tanto, este niño tenía todas las posibilidades de cambiar finalmente para mejor la suerte de toda su familia. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.